Grabación. Muy buenas noches, Miguel de Loyola. No sabes el agrado que es tener a un querido amigo de la Sociedad de Escritores de Chile esta noche, en este mes en que justamente estamos en los 90 años de la Sech. Estamos a punto del 6 de noviembre, me parece, de estar de aniversario. 90 no son nada, espero que yo creo, y tengo toda la fe, ¿no es cierto, Miguel?, que vamos a seguir adelante haciendo un trabajo por la literatura, por la cultura en Chile, todos juntos. Y esta noche es muy particular porque el invitado es alguien de la casa, no es alguien que no conozcamos, y más aún, para mi mayor felicidad, se trata de un invitado que se dedica a la narrativa. Porque, como hemos dicho mucho, hay muchos amigos, queridos amigos poetas, ¿no es cierto, Miguel?, que los queremos mucho, los respetamos y compartimos en la sociedad de escritores, pero los narradores también tienen, y últimamente nos hemos dedicado a esto, a destacar las voces de la narrativa. Ayer tuvimos a Andrea Jeftanovich, la semana anterior tuvimos a Maigo Suárez, hemos tenido a Pablo Simonetti. Estamos tratando de que la narrativa también sea visible. El año pasado estuvo Ivonne Coñueca, o sea, hemos tenido varias, no poco, y a Pía Barros también. Así que, Miguel, bienvenido, ¿cómo estás? Bien. Bueno, Paulina, muchas gracias por la invitación y gracias a la Sech, y por supuesto agradecer a los que van a ver el video, que nos escuchen, que escuchen con agrado lo que aquí vamos a conversar, me imagino, ¿no? No sé, ¿qué te puedo contar? ¿Qué es lo que quieres que...? Bueno, la verdad, Miguel, es que, bueno, tú eres una persona que trabaja muy seriamente la narrativa. Tú en este minuto estás a cargo de un taller también en la SECH, ¿no es cierto? Así es. Estoy con un taller que se llama... El taller se llama El Proceso. Por dos motivos. Uno, porque me fascinaba la novela de Kafka, El Proceso, y segundo, porque escribir, el proceso de escribir es también un proceso. Por lo tanto, ambas están relacionadas. O sea, sin proceso de escritura no hay ninguna posibilidad de terminar algo en ese sentido. Yo he oído a gente de tu taller que son muy buenos. El año pasado, o incluso puede ser que este año, hubo alguna presentación de ellos cuando se presentaron los talleres de la SECH en el primer semestre, y habían Sí, voces bien interesantes entre tus alumnos. así Habían es. trabajos muy buenos. Afortunadamente sí, o sea, hemos estado trabajando rigurosamente todas las semanas, los días jueves, en la mañana, y ha dado buenos resultados, porque la gente ya lleva bastante tiempo, y es increíble cómo se aprende trabajando en conjunto en estas cosas, que de otra manera no se aprenden. O sea, la particularidad que tienen los talleres literarios es que se va a aprender, se va a trabajar. Como bien dice la palabra, se entra a trabajar. No vamos a estudiar, vamos a trabajar. Hay una diferencia. No es un curso, No, como pues se pone pregunta las normalmente la manos. gente, oye, aquí hay que aprender algo, qué sé yo. Por supuesto, vamos a aprender, pero vamos a aprender a hacer cosas. Hay que poner las manos en la masa. Exacto, Y, hay que meter las manos en el barro, en el barro. Entonces, y dime, es Miguel, ¿cómo partiste tú? Al revés, ¿cómo fue tu aprendizaje y cómo empezaste en la literatura? empecé, fíjate, que por una cuestión curiosa, porque llegó una máquina de escribir a mi casa y yo no tenía idea de lo que era eso. Y entonces un día le empecé a meter las manos y encontré que era divertido teclear ahí. Era un niño de, qué sé yo, de 12 años, cuando más. Y empecé a escribir
pequeñas historietas, por supuesto, elementales. Y bueno, por ahí, digamos, por ahí empezó. Pero yo creo que antes que eso tal vez fue la lectura, po, porque sin lectura, siempre digo yo, no hay escritura. Para leer, para escribir hay que leer. Si no se lee, imposible que podamos aprender las herramientas y el oficio de escritor. ¿Y qué fue lo que te apasionó en ese tiempo? Eh, Mira, en ese tiempo yo tengo recuerdos de más de historia que de fantasía. Me gustaba mucho la historia. Y entonces leía la historia. La historia, y había una novela de un escritor olvidado hoy día que se llamaba, o que se llama, porque está muerto, y ya no me acuerdo el nombre en este minuto, que era era la historia ficcionada de la Guerra del Pacífico, de, ¿cómo se llama? Ah, bueno, yo para acordarme de nombres soy no soy muy rápido, pero por ahí me va a acordar en un rato más adelante. Si alguien se lo sabe, puede soplar. Lo estoy viendo porque era Jorge exquisito. Nostroza. Jorge Nostroza, ¿sabes tú ahí? Antonio Gracias, Rojas Gómez, gracias, Antonio. que tiene memoria de elefante, se acordó al tiro. Claro. Esa es una novela apasionante para mí cuando la leí de muy niño. ¿Eh? Debo haber tenido unos 10 años, yo creo. Que la encontré en un estante y me agarró y no la solté más hasta que la leí. Creo que fue mi primera lectura motivadora. Y después te seguiste apasionando por la novela histórica, ¿o no? Sí, seguí leyendo. Me gustaban mucho las historietas también. Recuerdo que teníamos, en esos años se leían muchas historietas, muchas revistas, cómics, como le llaman hoy día, porque había muchas publicaciones que salían todas las semanas, de todo tipo, digamos, de cowboy, de western, de Batman, qué sé yo, Superman, todas esas cosas se Roy leían en Rogers. esos años. También había una revista a la cual yo era muy aficionado que se llamaba El Jinete Fantasma. O sea, También había como en todas las épocas. en ese, ahí te empieza se te empieza a mover la imaginación, empiezas a soñar cosas. Y cuéntame un poquito, Miguel, ¿y empiezas a escribir tus primeros cuentos? No, porque la verdad es que, bueno, eso que te contaba de la máquina de escribir fue un- una jugarreta, digamos, que escribía cosas sin ninguna intención, digamos, era para aprender a usar la máquina. Y escribí algunas historias elementales, pero después el gran golpe vino con la pubertad, con los primeros amores de juventud que me llevaron a escribir poesía, digamos, no cuentos, sino que poesía. Ah, el paso por la poesía. El paso inevitable por la poesía a esa edad en que uno se enamora locamente, ¿no es cierto? Y quiere, no haya cómo expresar todo eso que siente. Entonces empieza, algunos, no todos, por supuesto, a crear un vocabulario para interpretar todo eso que siente. Pero al poco tiempo pues te das cuenta que no eres poeta, por supuesto. Entonces, Bueno, hay algunos de nuestros queridos amigos que todavía son poetas. así es, Bueno, y ellos siguieron esa senda. Pero en algún claro, porque minuto el poeta enamorado encuentra la narrativa. Y ahí, ¿cómo es eso? en la universidad, cuando entré a la universidad a estudiar pedagogía en castellano, surge la obsesión por el cuento. A partir de un concurso se hacía anualmente en la Universidad Católica y en el cual uno participaba y yo gané un segundo lugar una vez. eh, y con eso me empecé a sentir más seguro escribiendo cuentos que otra cosa, digamos.
y posteriormente por allá por el año 80 creo que fue, gané un premio que se llamaba en la revista La Bicicleta. El primer, La el primer bicicleta lugar en la era, perdón, no era cualquier revista, era una de las claro, mejores revistas literarias en su momento. era la revista que había en medio de la dictadura de ese entonces. Sí, pues la bicicleta es un imperdible. Claro, entonces yo gané un concurso, el concurso de la bicicleta, y, y eso me dio más, digamos, fuerza para seguir intentando con la narrativa. Esa Ahora sería, conversábamos la otra vez con Ingrid Córdoba, que a lo mejor, que también estudió en la Católica, y me decía la Ingrid que ella notaba que hoy día la pedagogía en lenguaje apuntaba a otros aspectos y que no necesariamente hacía un paso como el que se hacía por la literatura en los tiempos en que pedagogía en castellano sí efectivamente había una revisión ordenada de autores, o sea, hoy día al parecer ya no tiene ese tono tan literario, ¿no? Que, que tenía en esos tiempos. yo creo que en general las pedagogías han ido decayendo en ese sentido, y en realidad nunca han sido tan literarias como se presume, salvo en el pedagógico por allá por el año 60, 50, donde Estamos hablando de todavía era Ponedela, ¿no? claro, exactamente. Los tiempos del Pero poli. en la en los tiempos nuestros en dictadura, como te digo, eh, era muy restringido el esquema de, de lectura, digamos, porque estábamos de alguna manera limitados a la literatura española y a cosas que eh, no a la literatura universal propiamente tal, la literatura latinoamericana y la literatura española fundamentalmente. Y el encuentro con los otros autores entonces era fuera de la universidad. Era, No, porque afortunadamente en la Universidad Católica había un centro de alumnos paralelo digamos, al oficial, que propiciaba las actividades culturales como los talleres literarios. Y además había un taller muy importante en la Universidad Católica que lo dictaba nada menos que Roque Esteban Escarpa, Premio Nacional de claro, Literatura, y Alfonso Calderón. Y aquí veo una de las talleristas de ese taller, que fue mítico en la universidad. Yo también estuve, pero yo era un alumno irregular en ese taller. Me sentía muy opacado por las figuras que ahí estaban. Estaba, por todo esto ejemplo, transcurría ahí en Campus Oriente. exactamente, en el Campus Oriente. Yo Por- también estuve ahí, mi querido Miguel, y miraba con cierta ansiedad a los de literatura y a los de pedagogía. Así, fíjate, claro. O sea, tú estudiaste también en el mismo campus, no se habían cambiado porque tú eres muy joven, las literaturas Eh, para el otro, para San Joaquín, no, 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 todavía no. claro. Sí. En ese taller estaban Teresa Calderón, por ejemplo, Natacha Valdés, que era poeta A la que le ya a damos la esa edad, bienvenida, Natacha Valdés, que le damos la bienvenida, está aquí también. exactamente. Y, y, y bueno, y después tuve la suerte de entrar al taller de José Donoso, que eso también fue una cosa importante en mi vida, Un privilegio. un privilegio en esos años. Cuando llegó Donoso el año 81 de regreso a Chile, él eh, empezó a dar un taller literario en su casa, que estaba patrocinado por el Instituto de Humanismo Cristiano. Y yo postulé gracias a Ernesto Oliva, así que
que me invitó, digamos, a hacer esa postulación, que a mí no se me había ocurrido jamás. Y quedé en el taller el año 83, 1983 al año 1985. Fueron 2 años en que visité la casa de José Donoso, en un taller él tenía varios talleres, tenía dos, uno de cuento y otro de narrativa, perdón, de novela. Y yo estaba en el de cuento. Y fue una experiencia interesantísima porque por primera vez tú veías en esos años a un escritor de verdad, ¿no? Bueno, y los escritores todavía gozaban de un prestigio que hoy día no tienen, por lo menos en nuestra cultura. Entonces se veían como personas importantes, personas que sabían opinar, que tenían algo que decir. Hoy día, como está a la vista, los escritores no tienen voz ni voto en este país, en las actuales circunstancias. De hecho, tú ves que en todos los programas que hay de televisión y de lo que sea, no hay ningún escritor. Jamás los escritores son invitados a ninguna parte. No hay escritores ni en la... ni en la Mauricio Redolés, el único. Mauricio Rodríguez es el único que ha conseguido escenario porque él es músico además, Bueno, pero no claro, por ser sí. poeta. Esa es la diferencia. ¿Ah? Las voces públicas en este país no tienen que ser político fundamentalmente, que esa es la profesión principal en este país. Todos son políticos. Si tú no estás en la esfera política, no eres nadie en la vida social y en la vida pública del país. Lo cual me parece una aberración, porque dadas las circunstancias y dada todo lo que se habla y se dice a través del Ministerio de la Cultura y el Ministerio de la Educación, todo es mentira en definitiva, porque nunca se aprieta el zapato a la cultura, digamos. Nunca los recursos llegan como debieran llegar. Bueno, Entonces, ahí tú estás apuntando a algo que nos toca gremialmente, ¿no? por O sea, supuesto. a ti tú has estado comprometido con el trabajo gremial de la Sociedad de Escritores de Chile. Quizás quieras comentar un poco de eso tú, Miguel. Bueno, yo comento, lo único que me gustaría hacer hincapié en esto de que los escritores no tienen voz en el país. Y hace muchos años de esto. No le vamos a echar la culpa a nadie en particular, porque no es la idea. La idea es que si tú quieres que un país darle auge a la cultura, los principales agentes de la cultura en relación a lo que significa leer y escribir son los escritores. ¿Quiénes más que ellos podrían ayudar en ese sentido? Y sin embargo, las políticas públicas jamás van encaminadas hacia ese punto. ¿Ah? Se vota mucho dinero. Yo no estoy hablando de que no haya dinero, de que falte dinero. Jamás en Chile se había repartido tanta plata para la cultura. Miles de millones de pesos que uno no sabe para dónde van a parar. Y los resultados no están por ninguna parte, porque las platas se desaparecen. Se las traga alguien y no llegan donde tienen que llegar. Entonces, eso para mí es gravísimo y no va a tener solución mientras no exista, digamos, una honestidad real y un compromiso de verdad con el tema. Le damos la bienvenida a Paula Ramírez, poeta, y a Malú Ortega, nuestra secretaria general de la Sociedad de Escritores de Chile. Parece que sintió el llamado del gremio justo cuando Miguel estaba hablando de este punto tan álgido. Claro. Miguel, nos habíamos quedado en el pedagógico cuando tú ya habías terminado el pedagógico, estabas en los talleres de José Donoso. ¿En qué momento publicas por primera vez? No, publiqué muy tarde porque era muy difícil publicar y publiqué el año 90 y no me acuerdo exactamente, un librito que se llamaba Bienvenido sea el día, que era el resultado justamente de ese taller
y de cosas anteriores inclusive al año 1980, 1981, 82, a lo más. Son los primeros cuentos que están en ese libro que se llama Bienvenido sea el día. Y los publiqué porque yo hice un posgrado después de la Católica, un posgrado de literatura, en el año 1989, por ahí, al 90 y tanto. Y eso era como un requisito de tener algo publicado para mejorar tu currículum en el fondo. Entonces yo publiqué ese primer libro de cuentos en el año... Y, Miguel, ¿y cómo caracterizarías tú los personajes y las historias a las que tú te abocas? ¿Qué es lo que te interesa contar? A mí me interesan muchas cosas, pero en particular la nostalgia, el recuerdo, la emoción. Yo creo que por ahí pasa la vida. Nosotros somos seres emocionales, fundamentalmente. No somos seres donde lo primero sean las ideas. Primero está la emoción. Y, y nosotros vivimos, la vida es nostálgica en el recuerdo y en lo que viene y en lo que se va, digamos. Por lo tanto, yo intento rescatar esos momentos eh, que van quedando en la memoria, sellado en algún recodo de la memoria, ¿eh? Y que nos ayudan a respirar, digamos, a sentir que seguimos sintiendo, de que seguimos siendo lo que éramos, porque en definitiva el ser humano no cambia a lo largo de la vida. Tú sigues siendo el mismo hasta que te mueres desde el punto de vista emocional, estoy hablando. Y eso es lo que yo trato de rescatar en mi literatura. No sé si lo consigo, pero ese es mi gran tarea, digamos. Yo siempre estoy evocando momentos y recreando situaciones que nos hacen sentir que hemos vivido, que hemos sentido. ¿Mm? Miguel, y te sientes más cómodo en el cuento o en la novela? Me siento más cómodo en la novela porque la novela es más fácil, en mi opinión, que el cuento. El cuento son palabras mayores. Yo escribo relatos más que cuentos, diría yo, mis porque el cuento es un género tan complejo como la poesía. Sin embargo, bueno, por ahí uno le pega de repente el palo al gato, como se dice. Pero el cuento es un misterio, es muy difícil de conseguir, porque el Es cierto, cuento es es un una golpe foto, rápido. es una fotografía, si lo relacionamos con la imagen, el cuento es una foto, una fotografía de algo. La novela es el cine, es una película. Entonces, la novela tiene mayor desarrollo, por supuesto. Tú puedes manejar algunas cosas. En el cuento, si se te va una palabra, además, si se te va una idea, además, el cuento se jodió. En cambio, la novela no. Te puedes equivocar y puedes retomar, digamos, su lectura sin que pase nada, sin que haya tropiezos, etcétera. Yo creo que es más fácil la novela, pero bueno, es una opinión, ¿no? Miguel, y en este minuto, ¿en qué estás trabajando en algún texto? ¿Cuáles son tus proyectos? Sí, eh, es- siempre uno está trabajando en algo, aunque no trabaje, digamos, porque siempre está con la idea que le está dando vuelta. Mira, yo estoy hace años tratando de sacar un proyecto eh, de cuentos, un libro de cuentos sobre el vino, y que todos los textos están relacionados con el tema. Y no lo he podido sacar ya hace como 10 años de eso, porque yo soy una persona que me demoro mucho. En publicar un libro, lo escribo, todos los libros que he publicado están guardados hace 10 años, en su mayoría, por varios motivos. Primero, porque publicar no es fácil,
la recepción, hoy día no hay recepción prácticamente en los medios, a menos que tú seas fulanito de tal, o amigo de tal, o perteneciente a la cofradía tal. No tienes ninguna posibilidad. Eso es una condición natural del artista en general, digamos. No estoy diciendo que... Natacha Valdés, te quiero decir que dice aquí, seguro que consigues hacernos evocar el Maule, grande querido compañero, deleitándonos con sus cuentos, pero todo lo que escribe es genial. Hay que decir que hay buenas opiniones en este chat sobre tu escritura, Miguel. Bueno, no es la única, ¿no? Se Eh, agradece, se agradece las, las hay palabras que, de Natacha. queremos recibir también a Flor Lili Escobar, que también se dedica a la narrativa y que ha sido la directiva del Ateneo San Bernardo. Saludos, Flor Lili. A Douglas Himner, qué bueno verte aquí también, Ah, Douglas. sí, Qué bueno. Sí, pues la verdad que la narrativa en el cuento tiene esas dificultades, pero realmente es una imagen en cortos pasos, ¿no? Y exacto. ahora, tú has llevado, por ejemplo, a tus talleristas a alcanzar una síntesis muy lograda. Yo te lo digo porque cuando los oí, a mí me llamó mucho la atención, porque claro, habían varios talleres de poesía, pero de narrativa no tanto, y yo recuerdo perfectamente que los trabajos eran muy buenos. Formar Sí, en la escritura es difícil, ¿no? muy difícil. Primero porque todo pasa por la reflexión y nosotros no queremos reflexionar frente a nada. Estamos, nos cuesta mucho llegar a la reflexión sobre algo en particular. ¿Mm? Yo no sé qué pasa con eso, pero, y claro, y como eso requiere tiempo, y el tiempo no hay, o se lo robó a alguien, porque nos se robó el tiempo, y no hemos quedado con el tiempo mínimo, la gente no quiere darse el trabajo de reflexionar frente a nada, incluso frente a cosas que ocurren diariamente. Y para escribir yo creo que es la primera condición es pensar un poco, ¿no es cierto?, antes de, de escribir. Y en ese camino, porque claro, vamos viendo otros trabajos de los grandes escritores, vamos haciendo, el trabajo de taller va vinculado a la lectura, por supuesto, a la lectura semanal, y vamos analizando lo que han hecho otros. Digamos, de alguna manera, la idea es de construir el proceso creativo para poder entenderlo, porque uno se muere y no lo entiende. Todos creen entender, pero no es tan fácil. No es tan fácil. Entender lo que es el argumento y lo que es la trama no lo entiende la gente. ¿Ah? Y quién es el narrador tampoco. ¿Dónde está el peso de un relato? ¿Dónde está la fuerza? ¿Cuáles son los artilugios? Como dice García Márquez, ¿dónde están? Hay que tener muchos tornillos, muchos clavos para dejar las cosas bien afirmadas. Entonces, todo eso son al taller que yo denominamos las herramientas del escritor. El escritor necesita herramientas y tiene que tener todas las herramientas. Porque Stephen King, por ejemplo, cuenta una pequeña historia muy simpática que yo se las voy a contar ahora en breve, y que cuenta él que una vez en la casa de su abuelo, él encuentra una puerta que está suelta. Entonces le dice el abuelo al niño, Stephen King, le dice, anda a buscarme la caja de herramientas que tengo ahí en el closet. Y viene el niño con la caja de herramientas y el abuelo abre la caja y saca un atornillador, supongamos, y arregla la puerta. Entonces,
y devuelve la herramienta a la caja. Y el niño le pregunta, oye, abuelo, pero ¿para qué me hiciste traer la caja de herramientas si iba a ocupar un puro atornillador? Entonces el abuelo le contesta, no, pues le dijo, si yo cuando vi la puerta yo no sabía lo que la puerta tenía, así que por lo tanto tenía que tener todas las herramientas para poder saber cuál iba a ocupar. ¿Te fijas? Y en el caso de la escritura pasa lo mismo. Tú no sacas nada con saber una cosa, necesitas contar con toda la gama de recursos, ¿m?, para poder contar lo que quieres contar. Si no tienes esas herramientas, claro, podrás parar una historia, qué sé yo, pero no la vas a llevar hasta al lugar que tiene que llegar. Miguel, ¿cómo te encuentras frente al microcuento? Mira, el microcuento no es algo que no practico y que no me agrada mucho, porque es un Por eso texto te lo que no, preguntaba. claro, porque es un texto que no está terminado. Dice, y yo creo que eh, eh, la tarea se la dejan exclusivamente al lector, algo así. No hay desarrollo, no hay clímax, no hay desenlace, no hay epifanía. Exacto. Entonces, digamos, son ingeniosos, naturalmente, son divertidos algunos, pero para mí no es una obra de arte en ningún caso. Te La, lo preguntaba porque yo recordaba a Camilo Marx que decía que el primero que hiciera un microcuento en su taller lo iba a defenestrar. Entonces, claro, o sea, por todo lo contrario, la Pía Barro, por ejemplo, es una precursora y es una adherente del microcuento absolutamente. claro que Bueno, sí, po. acá en la sala hay un grupo bastante adecuado y querido de amigos. También llegó Manuel Mamani, poeta y también narrador. Eh, yo Hola. creo que esta noche los quiero invitar a hacerle preguntas también a Miguel con mucho cariño, porque esto es como estar, si esto estuviera ocurriendo físicamente, estaríamos todos probablemente en el refugio en torno a una buena copa de vino conversando con Miguel de Loyola. Y Así eso es es. lo grato de que esto es una conversación en casa. Miguel además ha tenido un histórico compromiso con el gremio y eso no todos los escritores lo tienen, ¿no? No sé, Malú, Douglas, Flor Lili, si alguno de ustedes quiere hacerle preguntas a Miguel. Yo quiero preguntarle algo, querido Miguel. A mí me está dando vuelta como una especie de pregunta general para todos nosotros. ¿Qué ha significado para ti escribir en pandemia? ¿O ha sido la misma soledad del escritor de siempre? Yo creo que para el caso del escritor es más o menos lo mismo, ¿no? La única diferencia está en que tú no puedes salir de tu casa en cualquier momento. Pero sí, ¿no? Ha sido desde la otra perspectiva, digamos, desde la perspectiva del encierro propiamente tal, forzado, ha sido claustrofóbico. Digamos, yo creo que la mayoría de la gente ha sufrido depresión en estos tiempos, o algo parecido. Si hubieran psiquiatras gratuitos, pasarían repletos. No darían abasto hoy día en Chile con estos 2 años de encierro. Pero Bueno, sí, dale, Miguel. el trabajo del escritor y en general es un trabajo silencioso y que requiere un estado más o menos parecido a ese que hemos vivido, digamos, a esa soledad y a ese silencio y a eso, etcétera. Bueno, la verdad que, Miguel, que en este espacio en que estamos hoy día, y lo hemos comentado mucho con Malu, que está acá,
lo creamos y lo mantuvimos estos 2 años en la SECH para mantener la unión y la comunicación entre todos nosotros, aunque fuera virtualmente, el poder estar conectados, compartir lo que estábamos haciendo. Y bueno, hoy día hay gente que está ya en el mundo presencial, ¿no? Claro. Con aun cuando hayan estos cambios de paso y todo, pero hay una buena parte del mundo que está en lo presencial. Sin embargo, es muy grato el poder comunicarnos, y con Malu lo hemos hecho con la gente a lo largo del país y con gente fuera. A veces con queridos amigos que están fuera que han estado obligadamente al principio y ahora ya por, por costumbre, ¿no? Se quedaron fuera del país, también ha sido una oportunidad. ¿Cómo fue la relación con el resto de los autores de los 80? Ustedes han hecho varios encuentros en los últimos años de la generación, ¿no? Sí, la generación del 80 estuvo siempre dividida en dos, digamos, la oficial y la paralela, digamos. ¿Mm? Como ha ocurrido siempre en el mundo de las artes. Están por un lado los que están patentados por el sistema, digamos, por el establishment, y quedan en un ala, y están los otros, los que crían desde los márgenes, que somos nosotros también del 80, y que no hemos tenido acceso que no tuvimos, digamos, acceso a digamos, a los medios en general. Los medios son el quinto poder del mundo. Y sin los medios, son los medios los que manejan todo hoy día. Aunque no existan, aunque hoy día se hayan acabado los diarios, los medios siguen manejando la cosa pública, de alguna manera. Son los que imponen a este y no al otro, en todo sentido, digamos. Los que llevan la opinión de uno y no la del otro, en fin. Entonces, en esta carrera, que podemos verla como un tren, como un riel, que lleva dos líneas, por un lado corren los que van por el lado desconocido desde los márgenes, y por el otro lado corren los que están qué sé yo, patentados por el sistema. Y en algún momento se van a encontrar esos dos rieles. En algún momento habrá un guardaagujas que correrá, que hará el cambio de palanca para que surjan los que verdaderamente tienen que quedar dentro de la historiografía de la literatura chilena. No ha sido buena, yo creo, la relación entre estos dos bandos, como lo podríamos llamar. No ha sido buena, no ha sido justa tampoco, pero es lo que hay, y siempre así en todas partes, no solamente aquí, digamos. Es lo que sucede en el mundo. ¿A quiénes tú consideras parte de la generación del 80 que no estuvo en los medios y que hoy está teniendo una visibilidad como cuerpo? Por ejemplo, el mismo presidente de la SECH, don Roberto Rivera, que es un hombre de la generación del 80, igual que yo, el mismo Jorge Calvo, y hay muchos escritores de esa época que han escrito bastante y que no han tenido reconocimiento de ninguna especie en los medios y en el debate público, en ese sentido. En cuanto a digamos que si bien le podemos culpar al mercado de esta situación, tampoco es tan así, digamos, porque no es una cuestión de mercado. El mercado se autorregula solo, creo yo, en eso.
Las novelas que se venden son las que son buenas novelas, generalmente. Lo que yo reclamo es otra cosa. Lo que yo postulo es que los, los, los medios de comunicación no le facilitan la salida a ninguna persona que no esté de alguna manera dentro de sus propios intereses. Se ha dicho que la crítica literaria en Chile está en crisis. Bueno, nosotros le hemos hecho un homenaje virtual hace poco a Camilo Marx y el 2019 alcanzamos a hacer uno presencial, ¿no? Este año estuvo bastante enfermo, temimos por él a mitad de año, gravemente estuvo enfermo. Pero hay otras voces, bueno, también ha estado Francisco Béjar acá, pero hay poca crítica literaria, ¿no? Bueno, el tema de la crítica literaria siempre ha estado en cuestión desde el siglo pasado a la fecha. La crítica literaria es una actividad que se ha ido perdiendo por las razones por distintas razones. Primero porque los críticos literarios necesitan vivir. ¿Y quién va a pagar un crítico literario si... Es decir, siempre va a haber de alguna manera cierta colusión, si pudiéramos decir, entre una editorial y un crítico con tribuna. Hoy día no existen las tribunas, van quedando muy pocas. Creo que el diario El Mercurio todavía tiene algunas, que también se acabaron. Acuérdate que en plena dictadura había una revista de libros que eran varias páginas, que se acabó Claro, o sea, por estaba falta de interés. ¿De o sea, quiénes? uno ve, en esos tiempos Miguel se solazaba con una revista de libros que era una parte especial del diario El Mercurio. Exactamente. Bueno, después tuvimos la crítica literaria en la época en que ahí estaba ya Camilo. Bueno, Francisco Béjar también me parece que estuvo en la época. Eh, Patricia Espinosa está también ahora, ¿no? Pero no hay mucho. No hay mucho porque es una actividad que no la financia nadie, porque el interés por la literatura es mínimo, a pesar de que se siguen publicando más libros que nunca hoy día en el mundo. Y yo creo que la crítica literaria es muy indispensable para de alguna manera remover la basura, porque así como se publican millones de libros, muchos de esos libros también son basura, ¿no? Y que la crítica literaria de alguna manera hacía ese aseo. Pero hoy día eso ya no existe, y si existe está venido a menos porque los críticos literarios terminaron por venderse al sistema que los financia, además que es lógico. Si la editorial le paga al crítico para que hable de tal o cual libro, es lógico que el crítico hable de ese libro y no hable del otro. Entonces siempre va a haber es muy difícil conseguir que sea más abierto el sistema, y menos ahora que no existen esas tribunas. Antes existían bastante más, digamos. Piensa tú, tú nombramos El Mercurio, la revista de libros. Después estaban todas las revistas de opinión que se acabaron en plena democracia concertacionista, ¿no es cierto? O sea, Que se Cauce, acabaron. Análisis, Apps y todos se fueron. Eran como 20 revistas, y ahí siempre había también un crítico en esas revistas. Había un crítico literario, sin duda. Había críticos literarios y también se acabaron, etc. Ese es un tema muy complicado y que los escritores, además los escritores nunca hemos sido muy amigos de los críticos, han sido muy amigos de los críticos. Eso es cierto. Oye, Miguel, las nuevas generaciones de narradores específicamente, el otro día me tocó participar en la presentación de un libro que se llamaba Primero Fuego, que sacó el taller de Pablo Simonetti en la universidad. Ay, se me olvidó la universidad en este ¿Ya? minuto. Y había un grupo bien interesante de varias voces que estaba Maigo Suárez ahí, que
había varias gente, y hubo una lectura de algunos extractos, ¿no? ¿Qué opinas de las temáticas que los jóvenes están abordando hoy día? Mira, la verdad que no conozco mucho el tema, pero sí puedo decir que todo lo que sea joven es bueno, en ese Bueno, eso es sentido, un buen punto, es un buen punto. claro, porque la cultura necesita renovarse, ¿cierto? Y tiene que llegar Absolutamente. gente nueva en todos los sentidos. Bueno, tú Y participas particularmente en a la la SECH. formación. La SECH necesita de gente joven. Ojalá llegaran miles de jóvenes Bueno, a los talleres de la hemos SECH. trabajado en eso. Sí, Claro, mira, yo creo que ahí se ha trabajado harto en convocar a gente joven, gente nueva, gente diversa, desde la dramaturgia, la poesía, el ensayo. Hay una gran variedad, y además hay otro mundo que es el de las editoriales, ¿no? Las editoriales independientes, que eso vino a romper un poco el monopolio de las grandes editoriales. ¿Qué exacto. te parece eso? Me parece bien. Me parece bien que, que dadas las circunstancias, se busquen otros caminos para publicar los libros que se quieren publicar, porque si tú te quedas esperando que una editorial importante te vaya a buscar a la casa, te vas a morir esperando. Entonces, O sea, la- tú y varias generaciones de tu familia, porque no van a llegar jamás a una puerta. Oye, quiero saludar a Pero Eduardo Efri. una interrogante Por favor, que, Dagla. que, que a mí me parece interesante, digamos. César Millagüey, que ayer por casualidad, digamos, conversando con él, mostraba un ejemplar de un libro, da lo mismo el autor, del el año 72, y eran 30.000 ejemplares. claro, Y hoy día, te fijas, un libro independiente, a propósito de la editorial independiente, difícilmente supera los 500 ejemplares. Yo diría que más bien el promedio es 200. Entonces, claro, hay crisis de críticos, para mi juicio también hay crisis de lectores. Eso no es así, Miguel. mira, yo creo que no lo veo tan claro la crisis de lectores, porque la gente lee siempre, Ya, pero lo que no lee es literatura, porque ya. están vinculados siempre siempre tienen que leer algo. Estos teléfonos celulares hay que estar leyendo, digamos. No es un problema de lectura. Lo que no se lee es literatura. La gente no lee literatura porque mucha culpa la tiene la educación. En los colegios se enseñan, no se enseña el amor por la literatura, al contrario, se enseña a odiar la literatura. Si a ti te pasan un libro que tienes que leer por obligación y además te pasan una cantidad de conceptos que no los manejas, terminas odiando el ramo. ¿Mm? Todo lo que hizo el estructuralismo en materia de análisis, y particularmente la lingüística, para mí ha sido nefasta para el tema de la lectura, porque ellos destrozan las obras literarias en aras de sus teorías. Y la literatura, como les decía al principio yo, no son las ideas las que se dan vueltas. No trabajamos ideas, trabajamos emociones. Por lo Bueno, tanto, es sí, muy real lo que tú dices, Miguel. A mí siempre me ha hecho sentido de que esa especie de anatomía de una pieza literaria, esa especie de biopsia de una novela, un cuento, un poema, eh, termina destruyendo la belleza, su belleza interior, ¿no? exacto. Así que es tremendo. Si tú quieres que los cabros se emocionen con un poema, la verdad que el análisis lingüístico le provoca una especie como de, no sé, de frialdad espantosa. Claro, es cuestión de ver, por ejemplo, las pruebas de aptitud académica, que hoy día no se llaman así, naturalmente, pero ahí las preguntas que hacen son de loco. Yo,
frente a un texto. Entonces, de esa manera los jóvenes salen totalmente decepcionados y no quieren saber más de literatura, de leer. Alejandro Loyola levantó la mano. Alejandro. Y No. también Florili Escobar. Florili, ya que Alejandro parece que la había dejado arriba. Aquí estoy. ¿Aló? Alejandro primero, luego Florili. Hola, bueno, buenas tardes a Miguel. Felicitaciones primeramente y después a todos los participantes de este chat. Yo quería decirle a Miguel que se explayara un poquito del libro, de su, digamos, cuentos del Maule, ¿ah? En el cual él hace unos relatos muy interesantes respecto a todas las vivencias ricas y sabrosas de la zona, ¿ah? Vivencias propias de niñez, de juventud, inclusive de época actual, de época adulta. Eso, y bueno, respecto a la pandemia, como preguntaba alguien delante también, Miguel ha estado bien activo haciendo algunos cuentos cortos, relatos cortos respecto a la situación, digamos, de la pandemia, todo escribiendo relacionado cómo ha cambiado nuestras costumbres o nuestras, digamos, formas de vivir, digamos. Así que eso. Gracias. Quedamos mudos. Hemos Gracias, quedado mudos. Alejandro. No, Florili. Bueno, buenas tardes. Buenas Felicitaciones a Miguel de Loyola. Un gusto conocerlo. No lo conocía. Quisiera hacer algunos alcances sobre lo que ha expresado respecto a la narrativa. Yo creo que obviamente se necesitan algunas herramientas para ser un buen narrador, ¿no? Lo mismo en la literatura en general. Pero en cuanto a la narrativa, yo creo que él hablaba de la reflexión, ciertamente que es importante, ¿no? Pero yo creo que hay otra herramienta súper importante, es que la capacidad de observación, ¿no? Y al mismo tiempo también la investigación con respecto al tema, a la temática de las novelas especialmente. Por ejemplo, yo cito a Isabel Allende, bastante cuestionada, pero es una escritora fantástica, porque ella se preocupa de esos tres aspectos. Ella tiene esas tres herramientas. Cuando ella elige un tema, no le escriba primero sin reflexionar, ¿ya? Segundo, ella ha estudiado el tema. Entonces ahí ha empleado su capacidad de observación, que es muy importante, ¿no? Para ser un buen narrador. ¿Qué significa esto? Enseguida también se dedica a la investigación, ¿no? Porque casi siempre los temas que aborda Miguel lo están entrevistando. Allende, nuestra gran Lo ven escritora, por ¿no? Zoom. Son temas relacionados con el aspecto histórico muchas veces, como la Inés del alma mía, ¿no? Que hablaba de la llegada de Valdivia acá, a estas tierras, a la colonización. Entonces, eso supone una gran investigación. Lo mismo, por ejemplo, los escritores antiguos de la época del 38, como Manuel Rojas, como Enrique Lafourcade, ¿no? Hablaban normalmente de los temas muy urbanos, lo que pasa en los pueblos, lo que pasa en las ciudades, la historia de los niños, cómo se forman, ¿no? Cómo van adquiriendo la personalidad de acuerdo al lugar donde digamos, donde nacen y donde viven. Entonces, esos son los temas urbanos, y para eso también se requiere una gran capacidad de observación. Obviamente esa gente ha salido afuera y ha salido a las poblaciones, y lo mismo puedo hablar de Paulina Correa. Paulina Correa
que tiene unos cuentos fantásticos, también habla mucho desde la, no siento, desde la capacidad de las chicas eh, que son violentadas, de la mujer violentada, de, de las mujeres que no soportan, ¿no? Ese acoso que existe hoy día, hasta el día de hoy, ¿no? Y que muchos, yo creo que sufrimos el acoso en muchos aspectos, especialmente gente que trabajó de joven. A mí me pasó, ¿no? Que fue acosada igual. Entonces, yo creo que desde ahí, ese alcance quería hacerle a nuestro escritor. No sé qué opinará él de lo que he expresado. Sí, bueno, efectivamente, una de las cualidades del escritor es ser observador, naturalmente. Yo creo que dentro de esa gama de cualidades que se requiere para poder escribir y para poder pintar, para poder hacer cualquier actividad artística, es fundamental la observación. Estoy completamente de acuerdo contigo en ese sentido. Respecto a la pregunta que hacía Alejandro, a los cuentos del Maule son cuentos rurales que recrean situaciones en el campo. Están, digamos, focalizados en los años 70, 60 más o menos, y recrean un Chile que existía al interior de los campos en esos años, donde no había agua, donde no había luz, donde no tenían baños públicos la gente, donde habían solamente, qué sé yo, letrinas, y que con el tiempo toda esa realidad fue cambiando. Eran unos caminos de tierra del espanto, que si no había que viajar en poco menos que en camión porque no había cómo llegar, etc. Y yo recreo esa realidad que fue cambiando a partir de los años 70 para adelante, digamos, hasta urbanizarse completamente. Hoy día los campos en Chile hay caminos pavimentados, hay agua potable, hay luz eléctrica, hay conexión a internet, hay televisión. La gente se acostaba en esa época a las 8 de la noche, caía el sol y estaban acostados. En el invierno no se podía trabajar porque todo era barro y agua, etc. Entonces, los cuentos recrean personajes de esos tiempos y de esa situación. Y que son los cuentos que a mí me gustan mucho también porque creo que hacían falta recrear esa realidad. No solamente de la gran ciudad. Yo tengo cuentos también de la provincia y rurales, que son cuentos interprovinciales, y otro libro de cuentos que se llama Esa vieja nostalgia, que están focalizados en la provincia y en el campo. Y por supuesto también en la ciudad tengo relatos referidos a ello. Miguel, una pregunta, porque a esta altura uno ya tiene ganas de leer varias de esas obras, ¿no? ¿Hay algún espacio virtual en que en este minuto podamos acceder a algún archivo donde estén algunos de tus cuentos? Bueno, yo tengo un blog donde está prácticamente muchas cosas que yo he escrito. Ah, pero eso es muy bueno. Entonces, porque hoy día que de Y, repente desplazarse cuesta un poco más. y es muy fácil acceder a él, pues tú pones Miguel de Loyola y punto, y te va a aparecer ahí inmediatamente el blog. O Maravilloso, vamos a buscarlo. tengo dos blogs donde pueden encontrar cientos de críticas literarias y de comentarios de libros, porque yo escribo comentarios de libros hace muchos años. Desde que empecé a perder la memoria dije, bueno, no me queda otra que empezar a escribir lo que leo, porque después de un tiempo todo se olvida, ¿no? Entonces hay que recuperar la memoria con algunos apuntes, y por eso fui escribiendo y se me ha venido juntando más de 500, qué sé yo, artículos referidos a obras literarias
de ahora y de ayer, digamos. Bueno, yo he leído algunas críticas tuyas y son realmente uno queda con una idea cabal de lo que estás comentando. Así que, Manuel Mamani, ¿estás por ahí? ¿Me estabas levantando la mano? Sí, hola, hola, estimado ¿No? Miguel, lo quiero felicitar, muy interesante todo este proceso. Lamento haber llegado un poco tarde, estaba en una reunión con la SEC, con la APECH, de la Asociación de Pintores que pertenezco, pero le quería hacer una pregunta principalmente, sobre todo de su ámbito literario digamos, de forma. ¿Qué opina usted de los sectores de sacrificio, de la zona de sacrificio de nuestro país, donde, si bien es cierto, existe este tema del campo que a usted le gusta y lo dicho? ¿Qué opina usted también de quizás relatar en este aspecto las zonas de sacrificio, ya sea como Quintero o como otras zonas, ya sea los Vilos, cómo le ha afectado, digamos, la industrialización o los procesos a la gente que vive y que no hay un avance social en su pueblo? Sí, es un tema muy interesante y muy vigente hoy día, pero que viene caminando desde hace muchos años. No es un problema de ahora, es un problema que viene, yo creo, de esos mismos años que yo mencionaba recién, de los años 70 para adelante, cuando las industrias empezaron a crecer. Y entonces las precauciones no se tomaron en su debido momento. Y las políticas públicas no han servido para regularizar ese tipo de realidad, que tampoco se puede cerrar lo que existe, digamos, hay que buscarle una solución. Y esas soluciones son a largo plazo, creo yo. Pero están pendientes. Pero no es un problema puntual de ahora, digamos, creo yo. Es un problema que se fue acumulando a través del tiempo. En la medida en que se ha ido desarrollando, que se desarrolló el país así estrepitosamente, en esos sectores, digamos, agrícola, por ejemplo, la exportación de fruta, todo eso va generando industria y cosas que van dañando el medio ambiente en muchos sentidos. Y también la pesca, la minería, etcétera, etcétera. Pero hay que ver la manera de manejar mejor, lo cual es difícil, porque Claro, yo me refería más que nada a su, digamos, a su creatividad, digamos, su visión frente a la gente que vive en estos lugares, que no ha mejorado su ambiente, sigue siendo el mismo, pero también ha diezmado el tema de la zona de sacrificio de la industrialización. Eso un poco, si usted había tomado eso en cuanto a su trabajo literario. no, fíjate que creo que no, salvo por ahí algún par de textos, pero no he escrito nada referido al tema, digamos, cuentos relacionados con el tema, que sería interesante hacerlo, digamos. Creo que sería una buena idea esa, que alguien. Claro, una mezcla entre esa situación más romántica que existe todavía en los pueblos, sin embargo, con este aditivo que es la industrialización y cómo esto afecta a estas familias que siguen estando humildes, siguen viviendo en la misma casa, sin embargo, está afectada con estas situaciones negativas. Bueno, Sí, esa era mi pregunta. Y así que yo lo felicito, voy a visitar su blog y desde ya, muchas gracias, Paulina, por invitarme y tener el agrado de estar con tan lindas personas y colegas. Muchas gracias. gracias a ti, pues, Manuel. Gracias, Manuel. Bueno, quiero agradecer también aquí a don Eduardo Embry, que sin duda debe estar con el horario trastocado. Le estamos robando sueños. Gracias por estar presente acá. Ya lo En creo. usted, ¿no es cierto? En Deben usted haber también quiero, unas 5 horas, ¿no?, de por diferencia. lo menos, y O quiero estaba desvelado. también quiero decir, aprovechando que se trata de otro Embry, pero que mañana tenemos un magnífico evento que yo aprovecho de felicitar a la filial presidida por nuestro querido amigo Embry allá en la quinta región, que mañana tiene el aniversario de la Sociedad de Escritores de Chile en vivo, en un hermoso teatro de la quinta región en Quilpué, con la presencia, va a estar Juan Cameron, Roberto Rivera, está también
Paloma Grifero. Hay un grupo muy interesante que mañana va a estar en esta celebración en vivo, así que felicitaciones desde acá por esa iniciativa y por la fuerza para hacer algo de estas proporciones en estos tiempos, ¿no? Por Muy notable. supuesto que sí. Miguel, esta noche quisiera leer algo, algún pasaje. Yo creo que no, porque yo creo que ya están aburridos ya de escuchar. No los veo muy aburridos, pero Yo estoy bien. que todos se ven bien contentos, yo te diré. Pero, Sí. pero entonces no. Pero te quiero decir una cosa. Ha sido una hermosa velada el poder conversar contigo, intercambiar ideas. No habíamos tenido, Miguel, la oportunidad de hacerlo los dos en la SECH, de sentarnos a conversar de todo esto. Y hoy día lo hemos podido realizar compartiendo con este grupo que está acá, de queridos amigos escritores, pero también con la gente que está en las redes sociales de la SECH. Así que, bueno, te agradezco muchísimo y un abrazo. Espero que pronto podamos encontrarnos todos, muchos de los que estamos acá en vivo, Eduardo Embry tal vez en algún viaje. Y nada, los invito a abrir los micrófonos y aplaudir a Miguel de Loyola, no solo por su trayectoria literaria, también por su calidad humana y por su labor gremial. Por favor. ¡Salud! Muchas gracias, muchas Salud, gracias. salud, salud. Muchas gracias Muy bien. por su presencia y espero que visiten el blog. Los vamos a visitar y no creas que vamos a insistir sobre algunos Oye, temas y con lo el maravilloso lo último taller. que quiero decir es que si bien es cierto que la pandemia nos ha jodido bastante, sí nos ha salvado esta posibilidad de las tecnologías que nos han acercado y que nos han ayudado, digamos, a seguir compartiendo, cosa que de otra manera no habría podido ser. Así Así que es. no todo es negativo, siempre hay algo que rescatar. Los Un felicito. abrazo Muchas grande, gracias. Miguel de Loyola, y que sea una hermosa semana. Gracias, muy La amable. próxima vez nos vamos a encontrar en este mismo espacio con Jaime Ales. Eso va a estar también muy interesante. Los Así esperamos. es. Gracias, Paulina. Gracias. Abrazo, Paulina. Chao, Gracias, chao. Paulina. Chao, Chao. chao.